Muy bien, la segunda área del poder es construir una cultura organizacional basada en valores. En algunas empresas se habla de principios o valores. Para el caso no vamos a entrar en esa discusión, pueden configurarlo como ustedes quieran. Lo realmente importante con esta clave es que ustedes puedan identificar como líderes cuáles son los valores de su gente, cuáles son esos valores personales que cada miembro de su equipo trae de su historia de vida, esos valores o principios que aprendió en casa, con los que creció, o algunos que prestaron servicio militar, o algunos que han sido líderes sociales, etcétera, etcétera. Esos principios son los que movilizan a las personas para que quieran agregar valor a un sistema, pero es misión del líder encontrarlos. ¿Para qué? Para después hacer un enlace, un match con los principios o con los valores corporativos, los de la empresa. Cuando logramos hacer eso, las personas encuentran que esos principios de vida que los han movilizado todo el tiempo a hacer ciertas cosas tienen coherencia con lo que estamos haciendo a nivel organizacional. Y ahí hay un poder significativo, porque cuando lo logramos, nuestra gente va a encontrar sentido en lo que hace. Sentido desde la relación y desde la configuración de la vida misma. Y ahí van a querer agregar valor a los principios de la organización. Va a ser más fácil vivirlos, memorizarlos, identificarlos, pasarlos del papel e incorporarlos a la vida cotidiana en cada uno de los equipos de trabajo. Así que no sientan temor, líderes, de entrar en ese tipo de conversaciones para descubrir en su gente cuáles son esos valores que movilizan su vida. Revisemos un poco cómo ha evolucionado el concepto empresarial en los diferentes siglos, teniendo en cuenta que hoy en día nos encontramos en una etapa en la que las formas de vincularnos, de hacer negocios y de pensar las organizaciones ha cambiado. Si miramos hacia el siglo XVIII, las habilidades más importantes estaban relacionadas con la agricultura y era la actividad económica más importante. Así que si teníamos habilidades para eso, entonces podíamos subsistir. Cuando cambiamos de siglo hacia el siglo XIX, lo más importante era la capacidad de trabajo, la famosa revolución industrial. De ahí viene el paradigma de no te pago para que pienses, sino para que trabajes. ¿Por qué? Porque en la revolución industrial lo que era realmente determinante era lo que eras capaz de producir por X cantidad de tiempo. Y eso marcaba la pauta en las relaciones empresariales. Después pasamos al siglo XX, en donde se hizo muy famoso el tema de la información. De hecho, se conoce como la era de la información. Entonces despegaron las universidades, fue muy importante capacitarse, fue muy importante recibir títulos, y a nivel laboral muchos de los vínculos y relaciones que se hacían dependía de qué tanto sabías. Esa era de la información despegó de una forma impresionante, y ahí fue donde realmente las personas encontraron que era supremamente importante formarse y capacitarse, y sobre todo tener un título profesional. Pero estamos en el siglo XXI. Siglo XXI, el paradigma ha cambiado. Se dice que estamos en la era conceptual de los negocios. Y la era conceptual de los negocios no es otra cosa que se nos invita a que podamos pensarnos en la empresa y pensar la empresa. Y eso es un paradigma de cambio bien importante, porque nos lleva a movilizarnos y a tomar decisiones organizacionales que nos tienden a llevar casi siempre a dinámicas de cambio constante. Lo que hoy pensábamos tal vez mañana no funcione. La estrategia comercial que planteamos a principio de año tal vez en 2 o 3 meses tenemos que cambiarla, porque el ambiente, el entorno, las condiciones también han cambiado. Por eso hoy en día es tan importante tener personas en nuestros equipos de trabajo que tengan esa habilidad para adaptarse a entornos cambiantes. Si no la tienen tan desarrollada, es misión nuestra como líderes ayudarles a que desarrollen esas habilidades. Pero recuerden, estamos en la era conceptual de los negocios. Estamos en la era en la que todo cambia y de manera supremamente rápido. Así que hay que pensar las empresas desde la evolución y el cambio. Con todo esto, la gran pregunta es ¿cómo cambiar? ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo logramos que las personas se adapten más fácilmente a todas estas situaciones que se vienen presentando en el día a día en un entorno empresarial cada vez más competitivo? La respuesta es muy sencilla. Necesitamos pensar diferente. Y aunque parece obvio, el pensar diferente como consecuencia trae actuar diferente. Recordemos que toda acción tiene detrás de ella
un pensamiento que hizo que se detonara esa acción. Pero entonces la pregunta que sigue es, ¿y cómo pensamos diferente? Ahí tenemos que adentrarnos en un proceso muy interesante y es cómo empezamos a romper ciertas fijaciones que hemos tenido. Existen algunas fijaciones de tipo funcional. Por ejemplo, pensemos en un clip. Todos hemos visto o utilizado en algún momento de nuestra vida un clip, que fue creado inicialmente para prensar papel. Pensemos entonces en otras funciones que ese clip pueda llegar a tener. Eso es empezar a romper fijaciones funcionales. Empezar a encontrar que aquellas cosas que fueron creadas para un objetivo o para una función específica pueden servir también para otras cosas, para otros usos.